Comunidad, ya es hora de continuar con esta historia, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, donde siempre será interesante mantener con ustedes una conversación al respecto de los temas que tratamos, de las historias que contamos, que no se queden solo en escuchar, sino que participen ustedes también, que se vuelvan una parte activa de la comunidad Relatos de la Noche. Pero sin más, pasamos a la siguiente parte de esta historia que nos habla de una extraña cabaña en el bosque, un lugar solitario a cientos de kilómetros de la población más cercana, que de pronto es rodeado por figuras extrañas. Y de pronto, a la mitad de la noche, algo tocó allá afuera. Andrés se veía como oído. Yo me salí del estudio a pesar de que me hacían señas los trabajadores de que no lo hiciera. Me salí y cerré por fuera. Sentí que les estaba ayudando, que los estaba protegiendo. De alguna forma sentí que les estaba poniendo a salvo. Me arrastré por el piso de la cabaña hasta ponerme en una posición desde la que alcanzaba a ver la puerta. La luz de afuera parecía haberse apagado. Volvieron a tocar. Yo me moví por la cabaña intentando darme cuenta cuántas personas había allá afuera. ¿Qué había allá afuera? No lograba escuchar nada. Nadie intentaba abrir la puerta ni nada parecido. Fue como si algo hubiera tocado a la puerta y luego desapareciera de ahí. Decidí arrastrarme por toda la sala de estar para llegar a una ventana de la que creía que podría ver hacia la entrada. Sentía mucho miedo. Me sentía como congelado, como entumido, como si mi cuerpo estuviera dormido y me costara responder. Cuando estaba a la mitad de la sala, cuando estaba más desprotegido, en medio de los sillones del lugar, levanté mi vista hacia la ventana. Pude ver algo, lamentablemente pude ver algo con toda la claridad del mundo a pesar de la oscuridad. Había una mujer en la ventana. Una ventana que no cerraba por completo y por esa pequeña rendija, por esa rendija que quedaba, algo estaba intentando meter su cabeza, mirando hacia mí, sonriéndome como una loca, con los ojos casi desorbitados. La única forma en la que podría describirlo es que se miraba como una bestia hambrienta frente a su presa. Y grité. Dicen que grité muy fuerte, pero yo no me acuerdo. No recuerdo nada. Solo que de alguna manera terminé con las uñas rotas, con las manos astilladas, y no sé cómo me arrastré de regreso al estudio. Lo que recuerdo fue a partir de una media hora después. No podía hablar. Me dicen que no dejaba de gritar. Andrés también estaba en un estado terrible. Noté que uno de los trabajadores se salió del estudio y luego volvió y dijo que ya podíamos salir. Yo salí todavía muy mal, aún temblando, buscando las llaves, diciéndoles que nos teníamos que ir, pero ellos hasta se rieron. No, hombre, no vamos a llegar muy lejos. Los caminos desaparecen a estas horas. Pero ya podemos estar aquí al menos. Creo que ya se van. No sabía a qué se referían, pero nos acercamos a la ventana. Entre los árboles alcanzaba a ver figuras. Figuras que se alejaban caminando, pero muy, muy despacio, dando un paso cada varios segundos. Ahí, entre ellas, creí ver a la que había visto en la ventana. Y es que esa mujer tenía puesto un manto como el de la Virgen de Guadalupe, pero con negro y dorado. Y lo vi claramente, cómo lo tenía puesto, y luego lo relacioné con el otro tipo que estaba vestido como Jesús. No entendía qué tipo de gente rara, loca, estaba ahí en ese lugar. ¿De dónde habían salido? ¿Qué querían de nosotros? Yo tenía una pregunta más, de lo que me di cuenta de pronto. ¿Por qué diablos ellos, los trabajadores, estaban ahí? Si temían tanto a esos caminos, a esas montañas al caer la noche,
por qué habían ido por nosotros. ¿Por qué están aquí?, les pregunté. Y luego tuve que confiar en sus buenas intenciones. No había razón para que me estuvieran mintiendo. Sirvió que sabían que estaríamos allá. Haberles avisado fue una buena decisión porque luego ellos estuvieron atentos de los carros que tomaban ese camino. Al salir de su pueblo hacia la montaña, hay muy poco más. 2 o 3 asentamientos, grupos de casitas, y la gente del pueblo conoce bien a la gente que vive allá arriba. Por eso les llamó la atención que subieran ciertos carros. Y es que es muy evidente cuando es gente que no es del lugar. Y ellos tenían años sin ver ese tipo de vehículos subir en aquella dirección. Primero pensé en los compradores que fueron a ver la cabaña, pero me aseguraron que no fueron ellos los que les llamaron la atención, sino 3 camionetas que subieron después, todas iguales, con los vidrios polarizados. Eso los había dejado en alerta. Les digo, tenían por lo menos un año que no veían ese tipo de movimiento. También notaron a los clientes, a los que fueron a ver la cabaña para el comprador. Cuando pasaron de subida notaron solo el vehículo, pero cuando regresaron, llegaron a su tallercito con la camioneta rayada y llena de polvo y con ramas en el frente. Parecía que hubieran andado por entre las ramas, por entre los arbustos, que no hubieran ido por el camino. También iba extremadamente caliente y echando vapor del motor, como si fuera un modelo viejo o dañado, pero era de muy reciente modelo y cuando la vieron subir iba en perfectas condiciones. El señor que se bajó de ella se dejó caer en el piso y la chica que manejaba les pidió que por favor revisaran los daños y le dijeran si podía avanzar hasta la ciudad. Al parecer, el daño era superficial. No lograban ubicar por qué estaba tan caliente. Les preguntaron qué había pasado. La joven les pidió que se limitaran a arreglar la camioneta lo suficiente para poder seguir su camino y se alejó para hablar por teléfono. El señor que iba con ella empezó a recuperar el aire y dijo que se les había atravesado un animal, que les había provocado salir del camino, caer en un barranco poco profundo, pero que por suerte la camioneta había logrado avanzar con el 4x4. Pero que aquel animal los había seguido por kilómetros. Ah, caray, pues quedan muy pocos venados por aquí. No sé qué tipo de animal los pudo haber hecho salir del camino y luego avanzar por entre la maleza y seguirlos, le contestó uno de los trabajadores en el taller. ¿Seguro que era un animal? Es que, ¿qué más puede ser?, dijo el señor cuando parecía volver a agitarse, como si el solo recuerdo le aterrara. Veníamos normal y se nos echó encima. Andaba en 2 patas, pero no era una persona. No era una mujer, aunque no lo parecía, pero su cara, su hocico. No hacía falta que fuera más descriptivo. Ellos ya conocían de esa leyenda, sabían de las historias, de lo que contaban, sobre todo lo que les pasaba a los que no eran de ahí, los que se adentraban en el bosque de paseo, lo que contaban que llegaban a ver, lo que decían que merodeaba en la noche. Toda la gente del lugar conocía las historias, pero era muy rara la que las había sufrido. Había poca gente que decía haberla visto, haber visto a aquella mujer, si se le puede llamar así. Pero a los que les iba mal si se la topaban, eran aquellos que iban de fuera. Y mucha gente no entendía por qué, entonces, había tanto vehículo de lujo dirigiéndose a esa zona a pesar de lo que se contaba. ¿Será que no creían en las leyendas o sería precisamente todo lo contrario? No sé por qué lo decidieron, por qué decidieron ir por nosotros, si yo les había caído bien o porque sabían que conmigo iba a haber más trabajo, pero en el momento en el que les dijeron eso, en el que la pareja les contó lo que los había sacado del camino,
Terminaron de revisar la camioneta y luego cerraron el taller. Y entonces subieron hasta la cabaña. Me dicen que muy lejos de la zona donde hay señal, más hacia el lado de la carretera, a alguien se les atravesó de repente. Ellos iban despacio, alertas, porque comenzaba a oscurecer, y algo se les aventó al pick-up. Era Andrés, pidiendo ayuda, muy asustado. Decía una y otra vez que algo iba detrás de él, que lo ayudaran, que dieran media vuelta y que se fueran hacia el pueblo. Pero ellos le respondieron que no me podían dejar solo allá, y lo convencieron de que regresaran a la cabaña. Entre los árboles, entre la maleza mientras avanzaban, vieron varias figuras acercándose en la misma dirección, pero no eran figuras fantasmales para nada. Eran personas acercándose hacia la cabaña en donde yo los esperaba. Personas que al verlas ni siquiera inmutaron a Andrés. No, él estaba asustado porque había visto algo muy diferente. Y llegaron a la cabaña justo a tiempo, y ahora pasarían el resto de la noche con nosotros. Nadie salía de ese bosque a esas horas, y ahora estábamos ahí, esperando. Después de un rato, las figuras que habían intentado entrar a la cabaña, o que al menos se habían acercado a tocar, ya se habían alejado. ¿Quiénes eran esas personas tan raras? ¿Qué diablos estaban haciendo ahí? Ni siquiera ellos me lo podían aclarar. De pronto creo que se escuchó algo a lo lejos y Andrés corrió a esconderse debajo de la cama. No les miento, corrió a esconderse como si fuera un niño. Y le siguieron los demás, que me jalaron también asustados, y el semblante de todos había cambiado por completo. Su aparente tranquilidad había desaparecido. Es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella. Repetían, y aunque todo estaba cerrado, aunque habíamos asegurado la ventana, todos, como niños chiquitos, todos nos escondimos debajo de la cama. Lo que fuera que estaba allá afuera, nos helaba la sangre. Siento que les podría decir que fue literal porque así la sentía. Andrés ahí debajo de la cama dejó de responder. Se había desmayado. Perdió el conocimiento por completo y, de cierta forma, lo envidié. Yo no había visto nada y no podía soportarlo. Tampoco ellos dos. Era algo para nada natural. Era como un instinto, algo que nos decía que estábamos ante una presencia horrible. Y luego aquella especie de llanto, algo que nos dejó claro que aquello no era una bestia. No hay bestia en el mundo que llore o se escuche así. No, había algo humano, o bueno, consciente en esa cosa. Y de pronto, de la nada, pudimos respirar, y afuera hubo un silencio tranquilizador. Me paré junto a uno de los trabajadores y nos acercamos a la puerta. De alguna forma, el hecho de que ya no sentíamos ese terror de unos momentos atrás nos indicaba que aquello ya no estaba cerca. Es como si pudieras sentir dentro de ti, en tu pecho, cuando estaba ahí. Pero ahora ya no. Salimos, y afuera parecía que había muy poco aire. No se escuchaba nada y, de verdad, incluso nos costaba respirar. Logramos hacer reaccionar a Andrés y nos acomodamos todos cerca de la puerta, listos para correr a los vehículos si algo ocurría, si algo más ocurría. Pero Andrés se veía muy frágil.
Sentía que no soportaría un susto más. Realmente me preocupaba. De repente toqué mi bolsa. Ya no tenía mi rosario. No lo tenía conmigo. Comencé a buscarlo. Lo busqué por toda la cabaña, debajo de la cama, en la camioneta. No estaba. ¿Dónde diablos había quedado? Mi cabeza comenzaba a aclararse mientras recorría mis pasos aquella noche. Y entonces caí en cuenta de que teníamos aún que mostrar la cabaña al día siguiente. Que no podía regresar al trabajo con mi jefe con solo una historia de fantasmas como la que nos había ocurrido. Tendría que convencer a Andrés de que no dijera nada también, de que quedaríamos en ridículo, de que nadie nos iba a creer aunque fuéramos 4 adultos contándolo, aunque hubiera más testigos. No podía salir de ahí. Andrés se durmió con fiebre, sudando frío, e intenté convencer a los trabajadores para quedarse al menos por la mañana, que fingieran que hacían una reparación y nos esperaran mientras mostrábamos la cabaña. Y es que no me podía ir sin hacerlo, y tampoco me quería quedar solo y que ellos se llevaran a Andrés. Los convencí diciéndoles que les pagaría como si se hubieran reparado algo. Aunque esa noche fue aterradora, no se compara con el sentimiento de desolación que tuve cuando estuve solo ahí. Había algo horrible de aquella noche, de aquella primera noche que no sé describir. Hay 2 cosas que quiero que entiendan, 2 cosas que no he compartido aún, o que no quiero que se compartan al público en general. El nombre de los trabajadores, porque siguen teniendo su tallercito en el pueblo y como verán a continuación puede ser peligroso para ellos que se revele cuál es. Y segundo, el nombre que le dan en el pueblo a lo que habita los bosques. Es un nombre que me dijeron solo una vez, esa noche, y que por ningún motivo se debe repetir, mucho menos fuera de ahí. Mientras amanecía, mientras yo pensaba que todo había pasado al menos por esa noche, vi una cosa más. Algo que, en lugar de miedo, me provocó asco. No sé si es exactamente lo que sentí, pero creo que es la forma más cercana de describirlo. Así como la otra presencia me había hecho sentir terror con su sola proximidad, de repente más tarde sentí mucho asco, repulsión. Me asomé por la ventana. De detrás de un árbol, de un tronco, alcanzaba a ver una cabeza asomándose, sin pelo, muy blanca. Las facciones, los ojos, la nariz y la boca parecían más ser solo manchas negras. Era algo muy extraño, que parecía más una visión por el sueño, por lo cansado que estaba, que algo real. No podría asegurarles que eso pasó, pero creí verlo asomarse y luego correr también hacia arriba de la montaña. Se veía desnudo y flaco. Les dije a los trabajadores que creí ver algo. Me dijeron que así iba a ser siempre. Mientras no amaneciera, siempre había algo que se dirigía hacia allá arriba, hacia la montaña. Siempre van a estar pasando para allá, para la puerta, para la cueva. Hasta dicen que por eso viene la gente de lejos, por la puerta. De allá sale todo, para allá se va todo. Dicen que por eso anda aquí la porque la dejaron salir de ahí y no hay forma de volver a meterla. Cuando le pregunté a qué se refería, solamente me contestó que hablaba de una puerta del infierno.